Hola, mi nombre es José Luis Cisneros Arellano y esta es la reflexión de la semana. La titulo Posturas éticas y así comienza. Lo siguiente son algunas conjeturas motivadas por una reflexión filosófica previa, no muy extensa ni profunda, pero sí apoyada en una metodología filosófica. En algunas ocasiones será necesario exponer los pasos de dicho método. Hoy expongo las conclusiones de un método dialéctico en su variante socrática. Por tanto, estas reflexiones no son concluyentes, sino debatibles. Las expreso con los objetivos de motivar el diálogo y de expresar abiertamente mi postura. Dice así: ¿qué es un compromiso ético? La respuesta puede ser breve y rápida. Responder a una postura moral. En efecto, todo indica que comprometerse significa acudir a un llamado que se acepta como pertinente o legítimo. Y el asunto ético de la pregunta implica un conjunto de reglas morales que señalan el camino correcto en las acciones humanas. Si observamos con atención, los seres humanos todo el tiempo se comprometen con ideas, algunas de las cuales son juicios razonados y otras veces son simples prejuicios. Un compromiso ético se asume cuando una persona decide no traicionar el puesto público para el cual fue elegido o el administrativo, cuando una persona decide no ser infiel a su pareja, cuando una persona sostiene un comportamiento legal frente a las acciones corruptas de sus colegas de trabajo. También cuando una persona se distancia frente a quien no respeta los códigos morales de su credo, de su comunidad o de su familia. Existen muchas formas en las que una persona cumple con un compromiso ético. El problema con esto es llevarlo a la práctica. Lo más difícil para un ser humano es poner en ejecución una postura ética, pues implica ser consciente del sustento y de los alcances filosóficos que le dan esencia, que la ubican a esa postura ética, que la ubican en un tiempo y en un espacio social y asumir las consecuencias morales, políticas, económicas, espirituales a la que nos compromete. Significa ser plena y cabalmente responsables de una visión y por una postura que con esa acción se hace visible. No nos tomemos a la ligera la ética. Lo que la primera pregunta sugiere nos conduce a sospechar que todos podemos asumir una postura ética en el pleno sentido de la palabra. No lo creo. En todo caso, asumimos compromisos morales y políticos que nos exigen cumplimiento de sus axiomas y sus procesos. Pero la ética se cuece aparte. Considérese lo siguiente. Mientras la moral sí es un conjunto de valores y de prácticas muy concretas que tienen por objetivo sostener una estructura social, familiar o personal muy particular, misma que dista mucho de ser la mejor o la única en virtud de la diversidad humana, la ética, por otro lado, implica la conciencia racional y también emocional de una justificación razonada de amplios alcances. Es decir, pretender que la ética puede ser universal es ahora cuestionado debido a la imposibilidad de identificar una postura racional pertinente para toda persona en todo contexto. Vaya, es difícil encontrar algo que se aplique a todo mundo. Pero señalar que la ética puede ser de amplio alcance significa que se encuentra en el espectro de lo plausible, de lo deseable, por un amplio grupo humano que puede incluso trascender en el tiempo. La ética, en este sentido, implica una mirada general y ello significa que se trata de paradigmas. Ahora bien, todos los paradigmas éticos van a exigir, a cambio, la fidelidad a compromisos y entrega sincera, transparente. Incluso aquellos que plantean la flexibilidad en los valores o en los modos de construir y pronunciar el juicio ético. Esto es un factor en común con los códigos morales y políticos, pero no los hace equivalentes. Ya sea un compromiso moral y político o uno ético, llevarlos a cabo se enfrenta a dos aduanas terribles que vigilan el intercambio entre nuestros pensamientos y nuestras acciones, con los mínimos exigidos por la moral, la política y la ética. Esas aduanas son la conciencia y la opinión social. Entonces, ¿qué es un compromiso ético si la primera respuesta se acerca al compromiso moral y político, pero no al ético? Si consideramos que el factor en común es la exigencia de cumplir con algo, además
de señalarnos que la moral y la política implica el reconocimiento de reglas, entonces la ética incluirá esto, pero agregará un elemento más que está vinculado con una característica filosófica central, pero que se ha olvidado debido a la mala interpretación de su fachada. Me explico. La característica principal de toda reflexión filosófica es la posibilidad de cuestionar por el ser de un problema imposible de explicar con las herramientas teóricas que tenemos a la mano. Para ello se plantea como procedimiento identificar una razón o un conjunto de ellas que expliquen y resuelvan especulativamente ese problema. Cuando la pregunta y la respuesta se concentran en el ser en cuanto ser y no en el ser del problema, se funda lo que llamamos metafísica. Bien, por creer erróneamente que la metafísica es un conjunto de saberes dogmáticos y fantásticos más allá de la realidad empírica y social, se ha venido rechazando la idea de que toda reflexión metafísica en torno a la moral y a la política tendría que hacer posible a la ética. Esto último es lo que se ha rechazado. Por el contrario, la metafísica es un cuestionamiento y una investigación radical en torno al sentido de todo aquello que se presenta como un problema para la razón. Lo que importa de esto es la esencia de la metafísica, es plantear la esencia, porque es la búsqueda de un sentido que explica, no que prescribe ni que legisla, sino que explica. La ética, entonces, es una explicación que da sentido a la moral y a la política entendidas como un conjunto de perspectivas y acciones humanas profundamente entrelazadas. Sí, la ética estudia la bondad y la maldad de los actos humanos. Esto es lo típico que se dice en los cánones que estudian a la ética. Pero la bondad y la maldad, para ser catalogados de esta manera, necesitan estar en relación con algo que les sirva de faro, de punto de comparación. Es ahí en donde la segunda pregunta cobra sentido. La ética no exige la congruencia entre sus preceptos y las acciones, sino la autonomía de conciencia que pueda establecer el nivel de vínculo entre esos preceptos y sus correspondientes acciones. Aquel conjunto de valores que pueden ser materia de reflexión para la ética y que configuran un código moral y político es diverso. Cambia con el contexto y se requiere de una aproximación situada cada vez que se les aborda. Pero la ética no es así. Esta hace posible que los criterios para emitir un juicio sean razonablemente transferibles entre los distintos mundos en los que se inscriben los códigos morales y políticos, los comportamientos humanos y las legislaciones que establecen marcos de referencia para la vigilancia, tanto de la conciencia como de la opinión pública. El compromiso ético, entonces, plantea una situación diferente al compromiso moral y político. Se trata de asumir la capacidad de reconocer las relaciones posibles entre las variadas formas de la moral, de la política, de la praxis humana en general, de las leyes que se instituyen y asumir, por tanto, una postura ética concreta que ofrezca, como todo paradigma teórico, las razones que hagan posible explicar una problemática concreta en torno a la bondad o maldad de actos, incluso de leyes y cosmovisiones. Ser congruente, ser ético en la actitud y en la práctica no es fácil entonces, porque si bien todo paradigma ético implica una estructura racional de concepciones y jerarquías entre ellas, cuando se asume plenamente con rapidez esto, se somete a la presión descomunal de los derechos, de los hechos que rompen las reglas, de las excepciones, de las subjetividades, de las situaciones extremas y las emergencias que, de forma completamente inesperada, lo cuestionan todo. Si ya es complicado tener la voluntad de cumplir con un compromiso, sea moral o ético, más complicado resulta identificar y poner en marcha la habilidad estratégica de flexibilidad del paradigma que sirve de instrumento de observación, de calibración, de medición y de evaluación ética. En otras palabras, la capacidad filosófica de dar razón de algo debe ir acompañada de la habilidad de pensar incluso más allá de los alcances filosóficos. La ética se nos presenta entonces, quizá al igual que la estética,
como aquel nivel filosófico de reflexión que rompe las barreras de la racionalidad y compromete todas las dimensiones humanas del pensamiento y la acción, como si nos obligara, aunque en realidad no te está pidiendo eso, más bien te invita. Aunque es válido hablar de códigos de ética y de éticas profesionales o éticas empresariales, propiamente se trata de recomendaciones racionales en función de agendas políticas e ideológicas, también de agendas económicas. Cada código ético podrá tener sentido pleno en el momento en que toda persona, haya estudiado o no filosofía, pueda converger en esa frontera entre la racionalidad de la ética y la práctica de la misma. Lo primero, estrictamente filosófico, y lo segundo, estrictamente cotidiano, reconocible para cualquier persona en cualquier circunstancia. Para concluir, la ética, en este sentido, es una toma de conciencia plena, la cual no es fácil llevar a cabo y que es congruente con esos paradigmas que nos permiten tomar decisiones en momentos difíciles o simplemente en momentos cotidianos. Gracias.